Isla Mujer, escrito y narrado por Cristina García Gudiña. Capítulo 6. Las intenciones de Waterman. El día se fue apagando, precipitando en el vacío las esperanzas de las mujeres a medida que la noche cubría el cielo. Poco a poco se fueron retirando de las barandillas para abrazarse las unas a las otras. Solo María se agarraba a uno de los candeleros sin admitir que ya nada visualizaría en la oscuridad. «Debemos comer algo», le sugirió Nora para alejarla del costado. Ninguna valoraba la opción de dormir, ni recordaban que la noche anterior la secuestraron en su primer sueño. Tampoco el estómago le reclamaba alimentos con la imagen de Denis ahogado o quemado en sus retinas. Lo único que sentían es que las piernas no las sostendrían ni un minuto más. El capitán ordenó subir las mamparas de protección, que no solo impedían que las olas se colaran en el interior, sino que les aislaban de la vista de cualquier otro barco, por muchas luces que encendieran en cubierta. Las mujeres todavía desconocían que al buque lo llamaban el Invisible. Se limitaron a entrar en el comedor donde los marineros apilaron sus colchones. «¿Crees que es bueno que te quedes con ella?», cuestionó Eric al capitán viéndolo dirigirse a su camarote. «Es lo que planificamos», contestó Waterman. «Ganarnos su confianza para que nos ayuden a modificar la conducta de estos cafres. Tú deberías hacer lo propio con la tal Elena». «¿Y qué pasa si se despierta y se ve sola contigo? Se morirá del susto». Cuando le tendí la mano para que se levantara, no me la negó por miedo. En sus gestos tampoco existía el desdén o la chulería de los que se creen por encima de mí, solo por el poder que se otorgan a sí mismos, explicó Waterman, negando con la cabeza la suposición de su segundo. Buscaba en el cielo la cualidad que la definiera. Era valentía. Jamás se la he visto a nadie en circunstancias parecidas. Tampoco se trataba de ignorancia, sino de convicción. Estaba dispuesta a defender a las demás y hacer lo correcto, aunque le costara la vida. «De modo que a esto se refiere Tony, al asegurar que calas a la gente solo con mirarlo». «Más bien solo con que me miren», corrigió Waterman. «¿Ah, sí? ¿Y qué ves en mí?» «Amistad», concluyó Waterman entrando y dando por finalizada la conversación. Kate pasó 2 días en cama atontada con los medicamentos y recibiendo la atención de Elena por el día y del capitán por la noche. Él dormía en un sillón junto a la cama para no molestarla. Le daba de beber y la sujetaba para ir al baño. Si se inquietaba por la situación, la apaciguaba, asegurando que todas estaban bien, y desviaba la conversación interrogándola por su vida. El esfuerzo la cunaba nuevamente hacia el mundo de los sueños. La tercera noche Kate durmió del tirón. Al despertar por la mañana descubrió al capitán con el cuello torcido y medio trasero al aire. Sonrió al imaginar que si lo llamaba terminaría en el suelo. Parte del flequillo que siempre echaba hacia atrás caía sobre su frente. Waterman abrió sus párpados lentamente. Sus miradas se encontraron como cada mañana. De sus negras pupilas brotaban rayos de idéntico color ámbar. Sus iris terminaban en un imposible bosque dorado que cerraba el círculo felino. Para él era como observarse en un espejo, para ella como verse en el otro. Una punzada de peligro atravesó la mente de Kate. Estañeó sin comprenderla. Se sentía entumecida, sin fuerzas para despejarse. «Necesito una ducha», dijo Kate, incorporándose. Waterman se levantó rápidamente para acompañarla al baño. Pasó con ella y esperó a que se quitara la ropa. «¿En serio?», ironizó Kate, abriendo su mirada felina como un gato nocturno. «¿Pretendes ducharme?» «Bueno, lo que tú requieras», se ofreció Waterman. «Si te dejo sola podrías marearte». Ella se apoyó sobre el lavabo y analizó su mirada. No hay otra cosa que sinceridad, hasta que creció su desconcierto. Su mano despejó su frente y bajó la vista. «Anda, ve a llamar a Elena». «No pretendía», titubeó. «Voy». Las 2 amigas desayunaron en el camarote. Tras reponer fuerzas, Elena no pudo esquivar más las preguntas de Kate y le contó lo sucedido, incluso la desaparición de Denis. «Es por mi culpa», se recriminó Kate temblando. «Yo le pedí que se escondiera para que no lo mataran, y allí se quedó». «No imaginabas que quemarían nuestro barco», la refutó Elena. «De hecho, arriesgaste tu vida para salvar la suya. Fuiste tú quien dio la cara». «Porque el capitán sangraba a borbotones y él no podía salvarlo», justificó Kate. «Al final yo tampoco,
Pero lo intenté. Además, atacaban un barco lleno de mujeres. Vivas o muertas nos querían a nosotras. Ellos les sobraban. De verdad que no sé cómo valoraste tantas cosas con las balas volando sobre tu cabeza. Pero no caigas en el absurdo de culpabilizarte de que se quedara allí. Presenció el asesinato de casi todos los hombres del barco. De asomar la testa, esos monstruos se la hubieran arrebatado. Hizo lo más lógico. Kate rompió a llorar. Elena era su mejor amiga, la ganadora en su podium particular de la amistad. Denise la seguía de cerca, luciendo la medalla de plata. No importaba la distancia. La cortaban si era necesario y en sus múltiples reencuentros se trataban como si se hubieran visto el día anterior. Nunca les fallaba la conexión. Se conocían, se identificaban en el otro, compartían intereses y una voluntad de afecto mutuo, ni escrita ni hablada, solo sentida. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que huyera en un bote salvavidas o que ande escondido como un polizón? Rogó Kate. Es lo que deseo creer. La tranquilizó Elena con dulzura, manteniendo su brazo sobre el hombro de Kate. En cuanto te repongas haremos expediciones. No me atrevo a pedírselo a las demás. Es peligroso. Pues háblame de esos monstruos, para prever el peligro al que nos enfrentamos antes de emprender su búsqueda. Pidió Kate, copiando el apelativo que usaba su amiga. Aunque aseguras que el capitán les ha prohibido que nos toquen, hablas de peligro. No, si no nos rozan siquiera, reconoció Elena. De hecho, salvo 3 o 4 tampoco nos dirigen la palabra. Nos ignoran como si fuéramos un estorbo, un gusano al que te da asco pisar, pero carece de sentido increparlo porque no te entendería. Ya, el capitán creía que no hablábamos su idioma. Oh, vamos, lo saben de sobra, negó Elena con la cabeza, gesticulando con la mano para acentuar su desacuerdo. A ratos agudizan el oído para escucharnos y sueltan sus burradas sin cortarse una mierda. ¿Qué burradas? Preguntó Kate tras el parón en seco que se impuso su amiga. Más que por evitar el taco, porque había metido la pata. Venga, Elena, ya no estoy tan mal como para que me ocultes cosas. Ayer mismo, un tipo, al que no sé cómo hay alguien capaz de acercársele sin perder la pituitaria amarilla, le decía a otro: «No sé qué hacen aquí, si nos prohíben usarlas». El otro, como no, asentía con la cabeza. ¿Usarlas? Preguntó Kate para darse tiempo a sopesar el vocablo. Lo había oído perfectamente. ¿Alguno más ha empleado esa palabra? Casi todos. Cuando el capitán prohibió que nos tocaran, aumentó el murmullo entre los salvajes. Polemizaban sobre si eso significaba que no podían usarnos. La intención no es solo rebajarnos a simples objetos, dedujo Kate. Parece que ni se les pasa por la cabeza que seamos seres humanos igual que ellos. Es más que probable que se lo enseñen para evitar expresiones como hacer el amor. Pues que digan follar, como todo el mundo que se refiere a eso como simple deseo carnal, protestó Elena. En determinadas bocas resulta bastante desagradable. Sí, pero no en todas, sopesó Kate. También se emplea como un juego, una picardía o una forma de excitar al otro. Complicidades que sin duda querrán evitar. Me atrevería a decir que incluso desaprueban que nos cataloguen como criaturas deseables. Solo somos cosas que sirven para desfogar su fuego interno. Jolín, Kate, me estás asustando. En minutos has captado su salvajismo más que el resto de nosotras en 2 días. Vi cómo mataban a 4 hombres sin contemplaciones, y luego otro me dio una patada que me cortó la respiración. A mí eso me parece bastante salvaje. Por no hablar de que nos quieren como contenedores para tener hijos, o del desprecio con el que me miró el tipo que me dio la patada, y sobre todo, el que se lo ordenó, ese tal Grolo que parece el jefe de su isla. ¿El capitán te ha contado algo más de eso? Preguntó Elena. ¿Qué va? Apenas habla conmigo. Se preocupa de que esté bien y me procura lo que preciso, esquivando mis pesquisas. Es más, es él quien me interroga sobre mi vida, especialmente sobre mi profesión, confesó Kate, deteniéndose unos segundos a reflexionar. A veces hasta me parece que sabe cosas de mí, pero con mi atontamiento quizás se las conté yo. Me da que se rehúye a sí mismo, opinó Elena. Tampoco Eric ni el resto de sus hombres deducen sus planes. En otra conversación que escuchó Nora, uno preguntaba si el capitán hacía algo para que pudieran usarnos a nosotras también. El otro levantaba sus hombros, convencido aún así de que estaría en ello. ¿Acaso debe pedirles permiso? Se extrañaba el primero, que añadía: «Nunca hacemos tal cosa». El otro contestó: «Este no es como el antiguo Blacken. No le gusta la violencia, ni las matanzas. Si se niegan, no le queda otra para que lo hagan por las buenas, como las de casa». La conversación no terminó ahí. Elena no quería contarle a su amiga lo que siguió, porque el primero concluyó:
Por eso tiene a la jefecilla en su camarote. Supongo, respondió el otro. Si fuera para usarla, elegiría otra. Esa no es muy allá. ¿Qué clase de mujeres acceden a satisfacer a estos degenerados? Preguntó Kate sin esperar respuesta. Ninguna que ellas conocieran se prestaría a tal sometimiento. Mira el lado bueno, trató de animarla Elena. El capitán no te ha pedido que nos acostemos con ellos, de modo que no debe ser esa su intención. ¿Y si solo está esperando a que me recupere? Nadie parece intuir para qué nos quiere. La única conversación coherente que he mantenido ha sido con Eric. No sé si lo recuerdas. Es el segundo de a bordo. Estaba con el capitán cuando te descubrieron en el puente de mando. ¿El pelirrojo? Supuso Kate. Sí, el mismo, confirmó Elena. Parece sacado de otra parte. Nada que ver con el resto de la tripulación. Bueno, un poco con Tony, el cocinero. Ninguno aclara nuestras dudas, y te juro que no lo hacen por ignorarme. No tienen ni idea de lo que va a pasar con nosotras. Los dos me aseguran que no permitirán que nos lleven a esa isla suya a parir hijos para ellos, pero ni se atreven a darnos una mínima esperanza sobre el fin del secuestro. Total, que el capitán ni te responde a ti ni a ellos. Lo que no entiendo es por qué confían en él, y te juro que lo hacen. Le tienen una fe ciega. Es que parece buena persona, murmuró Kate. Ni se te ocurra, Kate. ¿El qué? Suponer que el tipo que capitaneaba el barco que nos secuestró para esclavizarnos y abusar de nosotras es una buena persona, puntualizó Elena. Parece mentira que digas algo así. Te recuerdo que su segundo de a bordo es tú, Eric. Vale que el cocinero sea un mandado, pero él... Oye, que no confío en él, se defendió Elena. De algún sitio tendremos que sacar información, y hacerlo de buenas maneras será más productivo. Pues en eso quedamos, concluyó Kate. Aprovecharé su preocupación por mí para sacarle sus intenciones e influir en ella. La mañana se les fue hablando. Al mediodía, Kate recuperó el apetito y luego durmió siesta. Quería su cabeza despejada para mantener una conversación razonada con el capitán. De hecho, Elena lo mandó con la merienda para que hablaran el mayor tiempo posible. Seguía dormida cuando entró con la bandeja. La depositó sigilosamente en la mesa y se sentó en el sillón a esperar. A los 2 minutos cayó en el sueño. Ella despertó primero. Esta vez pensó que al marinero le dolería la muñeca de apoyar su cabeza sobre el dorso de la mano. Se dedicó a inspeccionarlo. Su forma de vestir revelaba que no era un capitán de barco institucional, aunque tampoco parecía un pirata desaliñado. Lucía una pulcra camisa blanca que a duras penas ocultaba su gran musculatura, unos vaqueros atemporales y unas zapatillas negras. Las puntas más largas de su pelo liso y castaño caían casi hasta sus hombros. Intentaba mantener su amplia frente despejada peinándose hacia atrás, pero casi siempre se le revelaba algún mechón. Con sus espectaculares ojos cerrados no había mucho más que investigar en un rostro tapado casi por completo por una poblada barba. En el camarote había menos aún en lo que fijarse. Sobre el cabecero de la cama colgaba un cuadro con una fotografía ampliada, quizá sacada por él mismo, de los restos de un barco sumergido, un bergantín antiquísimo que parecía sacado de una película de piratas. Su colorida tripulación ahora tenía escamas. Enfrente solo un adorno más tras la bandeja con la merienda, una botella de cristal con un barco en el interior. A Kate le costaba agacharse y trató de levantarla para examinar el barco de cerca. Imposible. La base estaba pegada a la mesa. Lógico. Al menor oleaje se hubiera ido al suelo. Sin embargo, las arandelas metálicas que sujetaban la botella eran como pinzas que se podían abrir. Las separó y observó el interior. Había leído la placa plateada del pie de madera con el nombre del navío y su propietario. Burla Negra, Benito de Soto. Un gallego en el que Espronceda se inspiró para escribir la canción del pirata. Kate recordó que el famoso capitán era en realidad un sanguinario, que tras dedicarse a la trata de esclavos abordó varios veleros sin dejar alma con vida tras el saqueo. Un escalofrío le recorrió el espinazo y consideró que el líquido que contenía la botella debía teñirse de rojo y no de azul al moverla. Es del antiguo capitán. Si lo despego me cargo la mesa. Habló Waterman a sus espaldas, casi deseando asustarla para que la maldita botella se escurriera entre sus manos estampándose en el suelo. Ni siquiera me había percatado de que era posible sacarla de las arandelas. ¿Sabes quién era Benito de Soto? Preguntó Kate. Un pirata del siglo XIX. Te aseguro que no es mi modelo a seguir. ¿Y tú cómo te llamas? Comenzó Kate con algo sencillo que no dudara en contestar y se abriera. No lo sé.
Se encogió el capitán de hombros, descolocando a Kate, que dudó si el tipo era estúpido o le tomaba el pelo, pero por primera vez decidió continuar hablando. Algunos me llaman Blacken y otros Waterman. Prefiero lo segundo. ¿Quieres decir que ambos son motes? Dedujo Kate, que no aguantaba el tiempo que él se tomaba para romper su silencio. Sí, el primero es heredado. El capitán del Invisible siempre recibe ese nombre. Ya te puedes imaginar por qué. Pues además de su pasión por el sanguinario Benito de Soto, por el negro final para todos los que se cruzan en su camino, tradujo Kate casi sin querer escuchar la respuesta. Exacto, confirmó Blacken, aunque a mí me salvó la vida. ¿Será porque no te enfrentaste a él? Refutó Kate para animarlo a proseguir. No, no estaba en condiciones, sonrió el capitán. Caí al agua, inconsciente, por algún golpe. Afortunadamente quedé boca arriba, no sé cuánto tiempo. Lo primero que noté fue un palo hundiéndose en mi estómago. Comprobaban si estaba muerto. El caso es que desperté y nadé como loco hasta el barco para trepar por él y salvarme. A Blacken le hizo gracia y prometió perdonarme la vida si lograba subir a cubierta por mis propios medios. Y así lo hice. Desde aquel día formé parte de la tripulación. Dijo que era un hombre de agua, y todos me llamaron así. ¿Cuántos años tenías? No sé, era un mocoso imberbe. ¿Tan pequeño como para olvidar tu verdadero nombre con el paso de los años? El golpe que recibí acabó con mi memoria del pasado, respondió Waterman, incómodo solo por mencionar aquel hecho. No sé cómo pudiste seguir con ese tal Blacken. Atacó tu barco y mató a tu familia, sentenció Kate. No sé si hizo tal cosa. Se defendió el capitán, juntando su entrecejo y achicando su mirada felina. ¿Acaso no es eso lo que hacéis todo el rato? Preguntó Kate. Abordar barcos, saquearlos y matar a sus pasajeros, a no ser que haya mujeres, en cuyo caso os las quedáis para someterlas, violarlas y usarlas, como decís por aquí. Espero que rogarás a todos los dioses del universo porque en aquel barco no fuera tu madre o alguna hermana. ¡Basta! Gritó Waterman con su mirada encendida. Nunca has querido enfrentarte a la verdad, lo increpó Kate antes de que saliera del camarote, tan fuerte en lo físico y tan cobarde ante la realidad. Waterman se marchó con grandes zancadas. En 4 patadas se plantó en el puente de mando situado tras su camarote. El recorrido se le quedó corto para alejarse del peligro que contenían sus palabras. ¿Qué ha pasado? Preguntó Elena, que esperaba fuera por si la cosa se ponía fea. Te juro que pretendía ser suave, se justificó Kate, pero no me sale. Lo he puesto al borde del abismo y encima no he sacado nada en claro. ¿Qué le has dicho? Se asustó Elena, temiendo lo peor. No era la primera vez que su amiga rechazaba el daño exterior como un solitario iceberg, con la dureza de sus grandes ojos ambarinos y un discurso frío y cortante. Te lo cuento todo si me ayudas a ir al baño. Abrieron la puerta del servicio y se quedaron mudas al oír las zancadas del capitán de un lado para otro. El tragaluz del baño daba directamente al puente de mando. ¿Se puede saber qué te pasa? Preguntó Eric una vez que se cansó de ver andar al capitán a grandes trancos sin ir a ninguna parte. Ya lo habrás oído, contestó de mal humor el capitán. Solo te he oído gritar ¡Basta! Informó Eric, quien matizó su respuesta para incordiarlo. Y eso será porque cerraste la puerta del baño para que no te oyera hablar con ella. Me saca de quicio, concluyó Waterman tras resumirle en voz baja su conversación con Kate. Ella y todos los que te proponemos investigar tu pasado, aclaró Eric. Solo que ella te ha calado dentro y te pone más nervioso todavía. No seas imbécil, lo increpó Waterman. Me preocupa su bienestar como el de todas las mujeres que viajan con nosotros. Ya. ¿Y aparte del nombre de Elena, recuerdas el de alguna otra? Pues mira, sí. La que llora se llama María y otra. Se detuvo un rato para esforzarse en recordar y luego añadió. Julie. Ten cuidado, no te vaya a explotar la cabeza, ironizó Eric riendo con ganas. Oye, que vigilo que no las molesten. Lo sé, pero es evidente que ella es diferente para ti. Si quieres, te cuento un par de cosas para que puedas continuar tu conversación. De modo que lo has hecho, ¿verdad? Preguntó Waterman. Metiste tus narices en mi vida aunque te ordené que no lo hicieras. Cuando no soy tu segundo de a bordo no tengo por qué obedecer tus órdenes, aclaró Eric con seriedad. Llevo años investigando el pasado de los hombres de este barco y de algunos otros que viven en la isla. Que rehuyes el tema no significa que te lo haya ocultado. Mira, no mejorarás las cosas si no las haces bien desde el principio.
¿Y qué nos aportará descubrir nuestro pasado? Pues igual Alcano dejaba de bailarle el agua a los jefes si supiera que lo privan de una vida de auténtico lujo. Su familia es una de las más ricas de Boston. ¿Alcano es millonario? Se sorprendió Waterman. Su familia lo es. De hecho, cualquiera de nosotros lo sería si les entregáramos a su heredero sano y salvo. Siempre han ofrecido una millonada como recompensa. Si eso fuera cierto, los jefes lo habrían mandado de vuelta para cobrar. A pesar de ser un buen piloto, lo desperdician con trapicheos menores de contable y comerciante. Es que le viene de familia, y temen que se apodere de su chiringuito si le dan galones administrativos, sonrió Eric. No lo entregan porque su madre es una política de alto rango, y una vez que volviera su hijo sano y salvo, no descansaría hasta averiguar todo sobre la persona que recibiera el suculento rescate, el primer paso para atrapar a los responsables finales. No quieren riesgos. Además, Peragas le dijo a Grolo que era un seguro de vida. Si alguna vez alguien metía las narices en la negra, escaparían con Alcano de rehén. Lo quieren para cubrirse las espaldas. ¿Por qué nunca me has contado eso? Se supone que somos amigos. No me fastidies, Waterman. Hace años que pasas de sus vidas. Vas a la tuya, huyendo de los problemas para que no te afecten. Tu único remedio fue cepillarte a tres de los suyos y ennegrecer tu alma, incorporando en tu interior al monstruo asesino de Blacken, contra el que tanto luchaste. Iba mi familia en ese barco, claudicó Waterman tras un rato sentado con su cabeza hundida entre sus grandes manos. Sí, tus padres y tu hermana pequeña, contestó Eric con pesadumbre. Todos murieron. De aquel barco solo te salvaste tú. No sé si los mataron de un balazo o se hundieron con el barco. Tus abuelos maternos insistieron en buscarte. De los restos humanos que rescataron faltaban los de 3 personas. Una de ellas era un chaval de 15 años. Al poco tiempo las autoridades desistieron. Concluyeron que fuiste pasto de los peces. Tus abuelos gastaron todo su dinero en contratar barcos privados que continuaran la exploración, hasta que enfermaron y murieron. Ya no les quedaba dinero para pagar médicos. Waterman volvió a sentarse abatido y con el alma rota en 1000 pedazos. Su desgarro atravesó el tragaluz agarrándose a las entrañas de Kate. Por el contrario, su amiga captaba la historia como un déjà vu narrado con la voz de Denise. Su practicismo la alejaba de sentimentalismos inútiles, cuando no perjudiciales. ¿Te acuerdas del reportaje que hizo Denise sobre la sanidad en Estados Unidos? Preguntó Elena a una Kate incapaz de hacer funcionar la sección de recuerdos de su mente. Sí, mujer. Salió el caso de 2 ancianos que vivían en la más absoluta de las miserias, porque gastaron su dinero buscando a su nieto y la sanidad pública no cubría sus enfermedades. Kate miró a su amiga con incredulidad, no porque le extrañara que la impactante tragedia del capitán y la rozara, que para colmo unía con el desaparecido Denis sin despeinarse, sino porque le chirriaban sus palabras. En el tiempo que se tomó para asimilarlas, afinó su temblorosa voz. Pues claro que me acuerdo. Los alumnos de medicina esquivaban a Denis por miedo a no ser contratados, dijo Kate volviendo a su pasado universitario en Estados Unidos. Un chaval le recomendó que hablara conmigo. Sabía que no trabajaría en un país que fomentaba el lucro económico en la sanidad, convirtiéndola en un negocio privado. Los alenté a cambiarlo, no se atrevían. De modo que Denise vino a verme. Así iniciamos nuestra amistad. Eso ya te lo conté hace tiempo. Tienes razón. No sé por qué creí que lo conociste después, en tu viaje a Francia. Viajé allí porque él me invitó como agradecimiento, aclaró Kate estupefacta con el despiste de su amiga, aunque le deshizo por completo el nudo en la garganta, tanto que finalizó con una broma. Desde luego aquel romance tuyo te hacía vivir en otra parte. No imaginé que fuera en el planeta de los unicornios. Muy graciosa. Ahora lo que cuenta es que recuerdes ese caso, insistió Elena. Perfectamente, pero nada que no sean las enfermedades que sufrieron los 2 ancianos y las vueltas que les hizo dar una paupérrima sanidad que los dejó morir. Los nombres no me salen, mucho menos el de su nieto. Además, había 1000 casos como ese. Coinciden de demasiadas cosas, incluso las fechas. ¿Ahora eres tú quien quiere ayudar al capitán?, ironizó Kate. El nombre nos humaniza, se adapta a nosotros y termina formando parte de nuestro yo más íntimo, de lo que somos y ansiamos ser. El repugnante Grolo contó que en su isla se lo niegan a las mujeres, les impiden ser personas con una mínima dignidad. Ahora descubrimos que a los hombres que adhieren a su causa se lo cambian. ¿O acaso crees que un chico millonario de Boston se llamaría Alcano?
Por no hablar del médico, al que apodan Sailor, o al pinche de Tony, que es Baker. Marinero y panadero, tradujo Kate en susurros para no interrumpir su propia meditación interna. Tratan de entorpecer sus recuerdos, porque lo realmente grave aquí es que, si no me equivoco, a estos tipos les borran la memoria cuando los enrolan. Tu Eric sabe de su amigo más de lo que ha contado. ¿Qué te parece si te terminas la merienda y damos un paseo hasta el puente a ver qué nos cuentan estos dos? Propuso Elena. Tras 3 días en cama es hora de que andes. Vale, pero no le preguntes a Eric el nombre del capitán delante de él, susurró Kate verbalizando parte de sus reflexiones. Su amiga no añadió más. Era preferible callar cuando maduraba una idea. Además, compartían la táctica. Si quieres que alguien se interese por ti, préstale primero tu atención. Más que la comida, el hecho de andar unos pasos y tomar el aire animaron a Kate. Era una persona acostumbrada a manejar las riendas de su vida, de modo que no iba a dejar pasar ni un minuto más sin poner las cosas claras con aquellos salvajes e iniciar un plan para salir del invisible con vida. La fuerza física no era una opción, no solo porque se pasearan con armas, casi les doblaban en número, incluso descontando al muerto y a los dos presos. La neuróloga tragó saliva para limpiar su boca de resquemor. La amabilidad era un rasgo más propio de Elena, tanto como su claridad y concisión, sobre todo si el interlocutor pertenecía al género masculino. Más jovial era Eric, que sonrió de oreja a oreja al verlas. El sorprendido Waterman le acercó a Kate con nerviosismo la primera banqueta a su alcance. Siento haber sido tan brusca antes. Se esforzó Kate en disculparse tras sentarse. Solo dijiste verdades. Fui yo el que gritó, reconoció el capitán. Muy bonito todo, zanjó Elena, pero venimos a informarnos de si os borran la memoria al reclutaros para esa isla donde vivís. Han averiguado en 3 días lo que la mayoría de estos carajotes ignoran, rió Eric. Te falta añadir que por voluntad propia, especificó Elena, porque nadie es tan tonto como para no darse cuenta de que en su cabeza fluye una laguna mental del tamaño del Caspio. Nos prohíben hablar de eso. Se justificó el capitán, viéndose incluido entre la manada de borregos. Si lo haces, estás fuera, y si estás fuera, date por muerto. De modo que nadie tiene claro si es un caso único o todos han corrido la misma suerte. ¿Cómo os borran los recuerdos? Preguntó Kate. Lo hacía una mujer, científica como vosotras, aclaró Eric. Huyó y se les acabó el chollo. De ahí la brillante idea de que tengamos descendencia y la eduquemos desde su nacimiento en sus misóginos valores. ¿Qué? Me mires así, Waterman. No creo que nos vayan a delatar. ¿Delatar? Se alarmó Elena. O sea que sí. Nos vais a encarcelar en esa isla para que nos violen. No, no, negó Waterman acompañando su negativa con las manos. Os prometo que jamás pondréis un pie allí. El problema es que los 7 de Grolo no conciben otra alternativa. No olvides a la mayoría de los nuestros, añadió Eric. Incluso los convencidos en la opción de liberaros saben que si regresan con las manos vacías, se enfrentarán a una pena de muerte casi segura. Lo sé, admitió el capitán. Por eso necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Preguntó Kate. Para que todos cambien, o al menos la mayoría, contestó Waterman, descubriendo a los demás y casi a sí mismo sus verdaderas intenciones. Lo que pretendo es que impulséis nuestra evolución. Con vuestra inteligencia hallaréis la forma de que os entendamos y os tratemos bien, y quizá para que conozcan el amor que jamás han sentido por nadie. ¿Sabes lo que hacen la mayoría de los violadores en cuanto salen de la cárcel? Lo cortó Elena con brusquedad. Volver a violar. Ellos no decidieron serlo, los defendió Waterman. Lo veían como algo normal. Allí es lo que se hace, la realidad que viven. Ahora descubrirán otros mundos donde las cosas son diferentes. Tus palabras parecen altruistas. ¿Lo son? Dudó Kate. ¿Pretendes que tus hombres aprendan a valorar a las mujeres como las personas que son? ¿O buscas que nos acostumbremos a vosotros y cedamos a vuestras pretensiones sin violencia? ¿Acaso lo haríais? Preguntó Waterman. A las mujeres nos ha costado siglos conseguir los derechos que ahora tenemos. De hecho, sigue habiendo millones casi tan sometidas como las de vuestra isla. No vamos a perder ni un ápice de lo conseguido en nuestras sociedades, discurseó Kate. Ya lo imaginaba, confirmó Waterman. Me bastó escuchar los retazos de las historias que me has ido contando. Tus esfuerzos por sacar adelante unos estudios que te sirvieron para curar a tus padres y mantenerlos con lo que ganaras.
Tu lucha por lograr que las mujeres científicas fuerais admitidas en ese proyecto que tanto te interesa, tu independencia, tu forma de hablar, en fin, que eso es lo que busco, que valoren a las mujeres de las sociedades modernas. Las sociedades no se transforman de un día para otro, ni de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro, apuntó Kate. Pueden ser décadas. ¿Pretendes que envejezcamos todos aquí? ¿Y si los hombres recordaran lo que fueron? Sugirió Eric. Si recuperasen su memoria. Kate podría conseguirlo, soltó Elena. ¿Tú? Preguntaron al unísono Waterman y Erin fingiéndose sorprendidos. No, nunca lo he hecho, negó Kate, reprendiendo a Elena con su entrecejo fruncido. Lo investigas, pero nunca has llevado a la práctica tus estudios, dedujo Eric. Eso es, confirmó Kate. Igual que ella, dijo Eric ojeando a Waterman, sin obviar que los grandes ojos azules de Elena le pedían una explicación más amplia. Evagora, así se llama, aunque prefería que la llamaran doctora Samaras. Opinaba que el título la hacía más respetable y lejana, como quien levanta la barrera de la distancia porque no confía en nadie, exceptuándote a ti, aclaró el capitán. Nuestros casos fueron parecidos. Tú quedaste inconsciente cuando asaltaron tu barco y a mí me secuestraron en un hospital con casi la misma edad, empezó a narrar Eric. Tú despertaste antes. Evagora no dudó en quitarte la memoria. Tus ojos reflejaban el horror que Blacken sembró en el barco donde viajabas. Era la primera vez que experimentaba con alguien tan joven. Temía que, además de tus recuerdos, acabara con tu inteligencia, de modo que usó la hipnosis acompañada de un láser de luz amarilla o algo así. Muy hábil, apuntó Kate. Inhibió las neuronas de sus recuerdos y se aseguró de que no volvieras a activarlas sin recibir una gran cantidad de dolor a cambio. ¿Por eso pone esa cara de sufrimiento cada vez que hablamos de su pasado? Preguntó Eric. Su pasado duele demasiado de por sí, reflexionó Kate en voz alta. Pero sí, físicamente también le duele. ¿Se saltó la octogenética con la hipnosis? Se asombró Elena. Eso parece, admitió Kate, que no pudo evitar una leve sonrisa ante la cara de incomprensión de los marineros. La octogenética es una técnica muy elaborada que se sigue desarrollando hoy en día. Se trata de inyectar unos virus en el cerebro que posibilitan la activación de las neuronas a través de la luz. Cuando la doctora Samaras te quitó la memoria, esa investigación estaba en sus comienzos. Probó con la hipnosis y le funcionó. ¿Y a ti te hizo lo mismo? Preguntó Elena a Eric. No, reconoció avergonzado bajando la cabeza. Yo era demasiado valioso por mi pericia en la construcción de barcos. Trabajaba con mi tío, que fue quien planificó el invisible y me inició en el oficio. Barak, Peragas y Grolo, que son los tres jefes de la Isla Negra, acordaron que mi tío viviera allí, para evitar que se supiera el secreto de esa construcción, o que otro buque como este navegara por los mares. Evagora los previno. Borrar los recuerdos de un hombre tan mayor anularía su raciocinio. Por eso Blacken se las ingenió para secuestrarme solo a mí, que era listo pero joven y moldeable. Creyeron que concediéndome ciertas libertades de las que el resto carecía y siempre bajo vigilancia, encajaría en la negra. Al ser huérfano y sin familiares queridos que hubieran matado, no tendría el odio metido en el cuerpo. Mi tío no era muy amable conmigo y dedujeron que ganaría en el cambio. Evagora analizaría mis pensamientos, y si no suponía un peligro, no intervendría. Me hipnotizaba para sacarme información. A mí eso me ponía muy nervioso, porque luego no recordaba lo que le contaba. Un día le prometí que le contestaría con sinceridad. Me la jugué. Le solté el odio febril que me provocaban aquellos monstruos que secuestraban mujeres para someterlas y esclavizarlas, que mataban sin piedad a todo bicho viviente con quien se toparan en el mar y en tierra, incluido el asesinato de mi tío. Un tipo rudo, pero un genio que me enseñó y alimentó. Le garanticé que algún día me vengaría de ellos. Evagora sonrió. Me confesó que solo confirmaba lo averiguado a través de la hipnosis. Añadió que yo era la persona que andaba buscando para acabar con ellos. Me pidió, eso sí, paciencia. Yo fingía estar integrado en la isla y ella me justificaba ante los jefes y obviaba sus líneas de comportamiento. Pasaba mucho tiempo fuera, en los astilleros del continente construyendo el invisible. Por eso hacían la vista gorda a mis rarezas. ¿A qué te refieres? Preguntó Elena fascinada con el pelirrojo. Nunca mantuve relaciones sexuales con las mujeres de la negra, negó Eric contundente y encantado de demostrar a la mujer, con el rostro más bondadoso que jamás contempló, su diferencia. Aun palpando la incomodidad de Waterman, continuó.
Evagora las mandaba a mi cuarto a limpiar. Cuando los jefes descubrieron que no abusaba de ella, le pidieron explicaciones. Ella contó que yo no disfrutaba con el mero acto sexual, que tenía otras preferencias. Al parecer, Grolo sonrió creyéndome homosexual, y Peragas preguntó asqueado si hablaba del amor romántico. Ella recordó que tanto mis inclinaciones sexuales como mis sentimientos entraban dentro del campo de libertades que acordaron concederme. Lo pasaron por alto porque era imprescindible para ello. Cada vez me fueron concediendo más espacio y por fin Evagora puso en marcha su primer plan. Los jefes consideraban inapropiadas para el sexo a las mujeres mayores. Si tampoco eran eficientes en labores de cultivo o limpieza, las sacaban de la negra abandonándolas en un islote cercano donde morían deshidratadas y hambrientas. Ella les explicó el peligro que suponía que alguien descubriera sus cuerpos y les propuso venderlas a un traficante de órganos. El beneficio económico los convenció. Yo era oficial de Blacken en la mayoría de sus viajes y solía estafarle parte del botín. Con eso pagaba por las mujeres. Waterman, como segundo de a bordo, me ayudaba. También Tony. Un amigo de Bágora las recoge en Hayden, una isla dedicada al contrabando. Completó Waterman para dar un breve descanso a su amigo. Desconozco dónde las trasladan. Están en una pequeña isla a la que envío provisiones. Aunque cultivan casi todo lo que consumen, explicó Eric. Es lo único positivo que sacan en la negra. Pericia agrícola. Si el mundo descubriera su existencia, la salvarían y acabarían con esa isla negra vuestra, aventuró Elena. ¿A cañonazos? ¿Con misiles aéreos? Ironizó Waterman. Matarían a todos los que allí viven, incluidas las mujeres. Están armados hasta los dientes y la isla no es abordable por ninguna parte. Desde fuera parece un gigantesco peñasco, sin playas, solo enormes acantilados imposibles de escalar. Por eso ningún barco se acerca. Creen que solo es una gran mole de roca dura, desierta de vida e inaccesible. No confiamos en el mundo, añadió Eric, siempre atento a los comentarios de Elena. En las noticias vemos cómo los países avanzados cierran sus fronteras a los inmigrantes y les impiden el paso para que mueran en el mar. Eso por no hablar de las redes de prostitución que hay por todas partes para secuestrar mujeres. Que yo sepa, hasta la fecha, siguen actuando sin que nadie les pare los pies. No, en nuestros planes nunca estuvo contar con ese mundo. Has hablado de vuestro primer plan, recordó Kate. ¿Cuál era el segundo? Ya no tiene importancia, negó Eric con la cabeza. Se fue al garete. ¿Por qué? Insistió Elena. Esta vez, Eric se guardó las explicaciones, y Waterman frunció el ceño con sus párpados casi cerrados. Kate empezaba a acostumbrarse a ese hermetismo en su rostro. Era difícil hacerse una idea del sufrimiento o el odio que lo acompañaba si su mirada permanecía oculta. El espesor de su barba tapaba el resto de sus facciones. Ya, volvió Elena a la carga. El segundo plan se fue a la deriva con la doctora, que se largó con viento fresco. En verdad lo hizo porque no funcionó. Se sinceró Eric, incapaz de negarle otra vez una respuesta. Decidimos explorar otras alternativas desde fuera, manteniendo la salida de las chicas. Ella se negaba a seguir alimentando la isla con hombres valiosos que ponía a su disposición, manipulándoles la mente. Lo mejor era propiciar que los años acabaran con nosotros, sin posibilidad de renovarnos. Si explicáis esos planes, perseveró Elena, quizá lograríamos retomarlos y dotarlos de mayor eficacia. Elena, la recriminó Kate de la manera más suave posible. Ya, déjalo. Ahora habrá que buscar otra salida. No pasa nada, dijo al fin Waterman, relajando sus facciones. El segundo plan era yo. Los fallé. Eric lo miró de reojo, temiendo que de nuevo se echara atrás. Hacía tiempo que dudaba de su integridad. Le daba miedo abrir la puerta a la esperanza y que se la volviera a cerrar en la cara. Tardé muchos años en darme cuenta de lo que Eric vio desde el principio, empezó a confesar Waterman. Ni quise abrir mi mente a los recuerdos de mi pasado que él investigaba, ni afrontar una realidad que nos ennegrecía las entrañas. Era mucho más fácil vivir creyendo ser el amo del mundo, con mujeres a tu disposición y hombres dispuestos a matar por cumplir tus órdenes, agradecidos por mis escasas buenas acciones que consideraban heroicas, hasta que una mujer murió por mi culpa. Tony me contó cómo la pegaron y violaron hasta su último suspiro. El robusto lobo de mar hizo una pausa para no venirse abajo. Ahí comenzó mi venganza. Fui despachando a los responsables de aquel horror. Eric los incluyó de uno en cada viaje y yo los conducía a una muerte supuestamente accidental.
Si los jefes sospechaban que los asesinaba, sería el fin. 3 de ellos ya están muertos. El siguiente de la lista era Ocron y el propio Grolo. Supongo que algo se olían y jamás andaban cerca de mí. Por 2 veces, Eric me propuso un plan para sacar a todas las mujeres de la Negra en 2 barcos que capitanearíamos ambos. A mí me pareció una locura que terminaría en una matanza. No quise escucharlo. Preferí seguir con nuestros escasos salvamentos y con mi venganza personal. Por eso Eric aludió a mi zona más oscura para proponerme este viaje. Y aunque antes de zarpar ya supe que sería diferente, ahora el presente me ha explotado en la cara. No has vuelto a recurrir al crimen, apuntó Kate. Eso es un principio. Tenías motivos suficientes para matar a los dos, tras incumplir tus órdenes, y no lo hiciste. Estarían mejor muertos, sentenció Elena. No. Es vital sacarles información de sus puntos débiles para elaborar una buena estrategia. O por la fuerza o contando con tu amiga la doctora, le dijo Waterman a Eric. Si no me equivoco, la encontrarás sin problemas. Ella no pondrá un pie en este barco, aclaró Eric. Ya no confía en ti, mucho menos en el resto de la tripulación. Tras su estampida, cualquier riesgo que tome acabaría con su vida. Entonces te toca a ti, Kate, la interpeló Waterman. Yo no sé nada de hipnosis, si es así como pretendes sonsacar a Groro, aclaró Kate. No, de eso me encargaré yo más adelante, si no hay otro remedio, dijo mirando a Eric con fastidio por defender el rechazo de la doctora. Me refiero a que nos devuelvas la memoria, empezando por mí. Yo seré tu ratón de laboratorio, y si todo va bien, lo harás con el resto. Si lo que esperas es oír un a las órdenes, mi capitán, te estás equivocando conmigo y con todas, le soltó Kate. Con vuestras historias nos hacemos una idea del horror de isla en el que vivís, lo que no quita para que nuestra colaboración requiera sondear los riesgos y, sobre todo, obtener garantías de que saldremos de aquí de una pieza sin ningún daño y en el menor tiempo posible. De eso se trata, de garantizar vuestra seguridad y también la de las mujeres de la isla, aseguró Waterman. Te lo pido porque tu mirada rebosa valor y tus palabras la determinación de los que no renuncian a sus principios, de los que buscan el bien común olvidándose de sí mismos, de los que atesoran un alma limpia y comprensiva. Te estás equivocando, sonrió Elena haciendo que los hoyuelos de sus mejillas se hundieran iluminando su buen carácter. La adulación no funciona con Kate. Las chicas querrán respuestas que aún no habéis dado, siguió Kate complacida con la advertencia de su amiga. Ninguna colaborará con unos salvajes que violan a las mujeres como si fuera algo natural. La violencia os corre por la sangre, y eso se pega a la piel como un sarpullido. Ninguno recurre a la violencia para eso. Digamos que ellas están dispuestas, aclaró Waterman. Madre mía, negó Kate con la cabeza sin entender cómo no deducía lo que ella tardó en adivinar unos segundos. ¿De verdad crees que a las mujeres nos gusta satisfacer vuestras apetencias sexuales así, porque sí, sin recibir idéntico placer? Puede que no las obliguéis cuando os las mandan, pero porque antes ya las habrán pegado y amenazado lo suficiente como para entender que o son sumisas o recibirán una paliza de muerte como le ocurrió a tu amiga. Hay otros que las amenazan, corroboró Eric mientras Waterman resoplaba por la nariz, resignado a que confirmara algo tan lógico como que un pájaro se eche a volar si avanzas hacia él. A nosotros nos llegan dóciles. Si no acceden, les espera la tortura. Debéis contar la verdad a vuestros hombres y ver cómo reaccionan. Puede que alguno haya querido cerrar los ojos a la evidencia, como tú, dijo Kate examinando fijamente a Waterman para obligarlo a sostener su mirada y asegurarse de que no se echaría atrás. Luego habrá que valorar si reconocen su error y, sobre todo, si manifiestan voluntad de rectificar. ¿Me ayudarás? Solicitó Waterman. A eso sí, afirmó Kate. Siempre que esta noche elabores un plan que garantice nuestra seguridad. Si eres convincente, hablaré con las mujeres, pero las cosas han de estar claras. ¿Estamos? Estamos, confirmó el capitán. Fin del capítulo 6 de Isla Mujer. Si te ha gustado, dale like. Puedes escuchar el audio de los capítulos anteriores en mi canal y para no perderte los siguientes, suscríbete. Es gratis.